Como bien hemos aprendido sobre un personaje muy importante, ¿verdad? Que conoció a Jesús, tuvo un reencuentro con él. ¿Y qué pasó? Vio un milagro extraordinario. ¿Se acuerdan quién es? Exacto, fue de Pedro, fue el que vio que pudo, dice, pescar peces, pero no solo un pez pescó bastantes. Pero una noche antes, ¿ustedes sabían que no había pescado? Nada. Pero después que subió Jesús en su barco, dijo que fuera y regresara a pescar y pescó demasiados peces. Pues hoy vamos a seguir hablando sobre Pedro, cómo fue su vida con Jesús. Así que quédense, tomen sus asientos, vayan por su libreta y su Biblia que vamos a aprender. Pero antes vamos a cantar. Oye, flaca, ven aquí. ¿Por qué siempre me estás diciendo qué hacer? No eres mi jefe. No tengo que obedecerte. Tú viniste aquí, ¿no es verdad? Tú viniste porque somos buenos peces amigos y porque nos amamos y nos decimos la verdad uno a otro. Así son los amigos. Sí, yo soy tu amiga, gordo. Y tú eres mi amigo. Si yo te digo, salta a la red de esos pescadores, ¿lo harías? ¿Qué? ¿Hay una red aquí? ¿Dónde? ¡Ayúdame! No hay una red. Solo te estoy preguntando. Si yo te digo que saltes a la red, ¿lo harías por mí? No creo. Soy tu amiga. Pero ese es un gran sacrificio que hacer por un amigo. ¿Lo harías tú por mí si te lo pido? No creo. ¿Por qué pensarías en una pregunta como esa? Bueno, flaca, mi primo José me estuvo contando de un montón de peces que obedecieron a Jesús y brincaron a la red de un pescador en una ocasión. ¿Jesús? ¿No me dijiste que Él era el Rey del cielo y de la tierra? Sí, Él es. Entonces, yo le obedecería si me dijera algo. Sí, yo también. Le obedecería si me dijera cualquier cosa. Gordo, ¿por qué Jesús les dijo a los peces que brincaran dentro de esa red? No sé, flaca. Vamos a encontrar a José. Vamos a preguntarle. Sí, vamos a preguntarle. Estoy nerviosa. Espero que él no vaya a pedirme que brinque a una red de pescadores. ¡José! ¡José! Hola niños, pues vamos a aprender la lección que viene el día de hoy, ¿verdad? Ya cantamos, alabamos a Dios y el canto decía que he decidido seguir a Cristo. Y vamos a ver quiénes decidieron seguir a Jesús. El tema de hoy se llama Siguiendo los Pasos de Jesús. Aquí en el fondo va a aparecer un camino y en ese camino le vamos a ir poniendo algunos piecitos. Después de que Pedro, en la lección anterior aprendimos que Pedro dejó todo y empezó a seguir a Jesús después de ver el milagro que hizo a través de esos peces que se multiplicaron y que no entraban en la red, Pedro empezó a caminar con Jesús, empezó a seguirle. Y dice la Biblia que Pedro empezó a aprender cosas que hizo Jesús. Y quizás no vamos a ver todo lo que Jesús le enseñó a Pedro, pero vamos a ver 4 cosas
de las que Pedro aprendió de Jesús. Vamos con la número 1. El primer piecito dice humildad. Pedro aprendió la humildad de Jesús. Dice la Biblia en Juan capítulo 13 que Jesús decidió lavar los pies de sus discípulos. ¿Cómo que Jesús va a lavar los pies de los discípulos? Sí, a ver, imagínense ustedes estar descalzos todo el día y que está la tierra, está el polvo, y ¿cómo quedan sus pies? Todos sucios, ¿verdad? En aquel tiempo usaban chanclitas, ¿verdad? Y estaban los pies descubiertos. Imagínense cómo estaban esos pies de los discípulos. Sin embargo, Jesús nos mostraba su humildad de que Él decidió lavar esos pies y que no le importó el cómo estaban sus pies. Incluso Pedro como que le dijo, pero ¿por qué vas tú a lavarnos los pies? No, al contrario. Pero Jesús le dijo que era necesario que lo hiciera, porque Él quería enseñarles esa humildad. Ellos ya sabían que Jesús era el Salvador del mundo, que era el Rey, y por eso decían, ¿cómo Él va a lavarnos los pies? Sin embargo, Jesús lo hizo y se los enseñó a sus discípulos. Y es una de las cosas que Pedro aprendió, la humildad. Número 2, ahí va el piecito, el perdón. Jesús le enseñó a Pedro a perdonar. Dice la Biblia, recuerdan que Pedro le falló a Dios. Y dice que Pedro lo negó, ¿verdad? 3 veces negó a Jesús. Y que Pedro se arrepintió y él se sentía a lo mejor muy ofendido. Eso lo podemos encontrar en el capítulo, en el libro de Juan, capítulo 21. Dice que después de que Pedro se sintió tan ofendido, se sintió quizás de alguna forma que le había fallado a su maestro, le había fallado a Jesús, dice que a lo mejor él pensó que no tenía perdón. Sin embargo, cuando Jesús se vuelve a encontrar con Pedro, dice que estaban en una barca y Pedro al ver al maestro dice que se echó al agua, se quitó su ropa y dice que salió corriendo, y cuando vio a Jesús en vez de criticarlo y decirle, Pedro, me fallaste, o Pedro, ¿por qué me negaste? Yo confiaba en ti. No, dice que Jesús lo recibió con los brazos abiertos y perdonó a Pedro. Y a pesar, después de eso, dice que le dio un encargo, le dijo que apacentara sus ovejas, que fuera y predicara la palabra de Dios. Entonces Pedro aprendió que a pesar de sus errores, Jesús lo perdonó. Entonces nosotros también debemos aprender a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño. Así como Pedro fue enseñado, Dios también nos los enseña hoy en su palabra. Vamos con el tercer piecito, que es la oración. Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. En una parte de la Biblia dice que ellos mismos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y más adelante también vemos cómo Jesús, antes de ser entregado, llama a Pedro y a otros de sus discípulos a que vayan al Getsemaní a orar. En Mateo capítulo 26 lo podemos encontrar. Dice que Pedro se fue, acompañó al maestro, los escogió para orar, y dice que Jesús se fue a orar. Pero cuando regresó, dice que encontró a Pedro y a los demás discípulos durmiendo. Dice que no pudieron orar y Jesús le dijo, ¿no han podido velar conmigo un rato en esta noche? Y dice que Jesús se volvió a ir y los volvió a dejar despiertos para que oraran. Y sin embargo no oraron. Volvió a regresar Jesús y los encontró dormidos. Jesús les estaba enseñando a ellos que debían orar, que debían acercarse a su Padre. Jesús, siendo mismo Dios, necesitaba orar, necesitaba hablar con su Padre. Y cada vez podemos encontrar en los evangelios que Jesús oraba. Y eso sus discípulos lo veían. Más adelante Pedro se convierte en alguien de oración. Pedro ya no era el mismo. Pedro empezaba a orar. Y lo mismo quiere Dios de nosotros, que oremos constantemente, que oremos a Dios porque necesitamos de Él cada día. Y número 4, el último piecito, que es
la fe. Jesús les enseñó la fe a sus discípulos y Pedro es uno de ellos que lo empezó a poner en práctica. Dice la Biblia que una vez ellos estaban en el mar y vieron a alguien que venía caminando sobre el mar, caminando sobre el agua, y ese era Jesús. Dice la Biblia en Mateo capítulo 14, dice que Jesús venía caminando y que a lo lejos lo vio Pedro y dijo, es el maestro. Y que Pedro le dijo, quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, ven. Dice que cuando Pedro se sube y baja de la barca y pone sus pies en el agua, empieza a caminar sobre el mar. Dice la palabra de Dios que Pedro empezó a caminar y que Pedro no lo podía creer. ¿Por qué al principio pudo caminar? Porque Pedro tuvo fe y confió en la palabra que Jesús le dijo. Y dice la Biblia que después de eso Pedro dudó y dijo, ¿cómo es posible que yo esté caminando? Y al ver eso, al ver que su fe menguó, dice la Biblia que Pedro se empezó a hundir. Y le empezó a decir, sálvame maestro, sálvame. Dice que Jesús lo sostuvo de su mano y lo empezó a subir y le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? Si tú ya estabas haciéndolo, ya lo estabas logrando. Entonces dice la Biblia que Pedro tuvo fe y más adelante Pedro empezó a aplicar esa fe y a tener más fe y a confiar en Jesús. Así mismo quiere Dios que nosotros tengamos fe. Esta es una de las cosas que aprendemos estando cerca de Jesús. Estando cerca del Maestro, leyendo su palabra, orando, podemos aprender muchas cosas que Jesús quiere que nosotros seamos al empezar a seguir sus pasos. El seguir sus pasos no es solamente ir a una iglesia o cantar a Dios, no, es hacer lo que Jesús hacía. Como Jesús se comportaba, yo me voy a comportar. Como Jesús amaba, yo voy a amar. Como Jesús perdonaba, yo voy a perdonar. Como Jesús tenía fe, yo voy a tener fe. Como Jesús era humilde, yo voy a ser humilde. Eso es seguir los pasos de Jesús. Y hoy te invito a que sigamos los pasos de Jesús, a que sigamos sus pasos, a que aprendamos de Él. Y vamos a pedírselo en oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y pídele a Dios que quiere seguir sus pasos. Gracias, Padre Celestial, porque hemos aprendido que debemos seguir tus pasos y al seguir tus pasos es imitarte a ti. Tal como tú eras, como tú te comportabas, nosotros debemos de ser. Perdónanos si hemos dicho que te seguimos, pero no hemos cumplido realmente con lo que debemos de hacer. Decía ese canto, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y si esa ha sido nuestra decisión, ayúdanos a imitarte en todo lo que tú enseñaste a tus discípulos, en amor, en humildad, en fe, en perdón, en la oración, Señor. Ayúdanos a crecer cada día en esas cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, niños, vamos a aprender nuestro versículo de hoy. Niños, Dios les bendiga. Vamos a repasar el texto del día de hoy. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5:11. Bueno, hemos llegado al final de nuestra clase, pero antes les dejamos sus actividades. Como ¿se acuerdan? Hemos aprendido sobre los pasos de cómo seguir a Jesús, así que les dejamos una actividad para los chiquitos. Son 4 piececitos que ven en la hoja y 4 imágenes. Van a hacer en una hoja blanca un camino cualquiera y van a pegar los piececitos y abajo van a pegar la historia de cómo Jesús enseñó cada piececito, como la humildad cuando Jesús está lavando los pies, y así sucesivamente. Y para los más grandecitos dejamos una sopa de letras donde tienen que encontrar la palabra de lo que hemos aprendido. Y para los adolescentes está una hoja donde está un pie grande y cuadritos donde ellos tienen que escribir todos los pasos que se tienen que dar para seguir a Jesús y como Jesús contó la historia.
Así que nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga. Hasta luego.